esos desafíos presentes de la educación en la actualidad y a esos desafíos por los que está pasando la educación, particularmente en el caso costarricense. Entonces, bueno, voy a presentar a David. Como les dije anteriormente, la conferencia lleva por título Retos y desafíos de la educación costarricense en la actualidad. Entonces, voy a hacerles, como les dije anteriormente, una pequeña presentación del profesor y ya le vamos a dar la palabra para que él pueda iniciar con su disertación. Bueno, contarles que David González Sánchez es pedagogo e investigador, es máster en estudios latinoamericanos, académico de la División de Educación Rural e investigador del proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Sus áreas de interés versan sobre la historia, la historia escolar, el currículo y la investigación educativa. Aparte de esto, David tiene diferentes publicaciones en distintas revistas que ustedes pueden consultar y seguir en sus redes académicas. Entonces, sin más preámbulo y para iniciar en cuanto al tiempo establecido, David, le damos la palabra para que usted pueda iniciar con su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a compañero Roberto y a la gente de la red por la invitación. Para mí es un gusto estar en estos espacios y pues proponer algunas líneas de discusión. En medio de todo esto que se ha venido hablando en las últimas semanas desde la publicación el informe del estado de la educación más reciente, pues evidentemente la educación está en boca de todos, ¿no? Y siempre ha sido un tema en el cual la opinión pública tiene mucho que aportar de forma positiva y negativa. Y esto nos plantea además que cuando hablamos de retos de la educación o desafíos, hay que hacer ciertas aclaraciones, es decir, desde dónde se definen los desafíos, cuál es la mirada que establece qué son desafíos en el campo de la educación, porque creo que definir o indicar cuáles son los desafíos de la educación costarricense bastaría, tal vez de una forma muy simplificada o muy simplista, hacer un listado de esos grandes problemas que señala el informe del Estado de la Educación, por ejemplo, u otras investigaciones de corte empírico-analítica, que nos ofrecen un conjunto de datos muy riguroso, muy validado en términos de los instrumentos de medición que se emplean. Y pues haríamos una lista de eso que consideramos retos nosotros y a partir de nuestra interpretación podríamos focalizar, profundizar esas discusiones. Me parece que ese ejercicio de clasificación y selección de retos que señalan este tipo de investigaciones es un ejercicio válido, pero al mismo tiempo puede ser un ejercicio un poco, ¿cómo le diríamos? No superficial, pero un poco limitado. Porque en el fondo, la otra pregunta que uno se podría hacer es qué estamos entendiendo o qué se viene comprendiendo por educación, ¿verdad? Y cómo estas concepciones de educación actuales tienen ciertas fundamentaciones epistemológicas que de alguna otra manera encierran en su trasfondo de constitución teórica elementos políticos, elementos económicos, elementos incluso ideológicos que no nos son visibles en una primera lectura, pero que están operando ahí de alguna manera. Entonces, yo he optado, tal vez un poco saliéndome del guión inicial, y pido disculpas de antemano, por plantear una mirada o un reto a la educación costarricense, pero desde un cuestionamiento, digamos, del campo educativo. Entonces, vamos a
Voy a ver si puedo compartir por acá. Sí puedo compartir, ¿verdad, Roberto? Sí, Señor, está activado. listo. Ok. Pues un poco mi propuesta sería pensar los retos de la educación en una problematización del sentido de la educación, o más bien entender que el campo educativo está en disputa. Y esto nos llevaría a repensar entonces nociones que tradicionalmente hemos considerado que existen, incluso la misma noción de escuela o la misma articulación de las asignaturas escolares, las prácticas docentes, la didáctica, son denominaciones que han cristalizado, ¿verdad?, como sentidos inamovibles y que consideramos que, por ejemplo, la escuela siempre ha sido así, las asignaturas escolares siempre han existido, el foco que hay actualmente sobre los aprendizajes siempre ha existido. Entonces, repensar esos conceptos implica fijarse que el campo educativo como espacio de reflexión, como espacio de producción de conocimientos en torno a los fenómenos que tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso escolarizados, eh, tienen una dimensión histórica que se ha venido constituyendo, ¿verdad? Y que en alguna medida este campo educativo se encuentra en disputa por lo que podríamos denominar un pensamiento eh, especializado, que en alguna medida se podría también ver como algo hegemónico, ¿verdad? Que establece que hay una sola noción de aprendizaje, una sola noción de educación, una sola noción de organización del sistema educativo, y evita fijarse en otras dinámicas, en otros procesos que tienen que ver con una reflexión más pedagógica. Entonces, realmente lo que yo quisiera plantear hoy es una serie de provocaciones, tal vez, que nos lleva a cuestionar cómo estamos comprendiendo la educación desde nuestros ámbitos de reflexión y cómo esa misma problematización de lo educativo implica tomar parte, ¿verdad?, en esta disputa por el campo educativo. Eh, Como mencionaba, estamos en un momento donde se menciona que el sistema educativo está en crisis, ¿ok? Ese sistema educativo en crisis, perdón, ese sistema educativo en crisis, como nos lo plantea el Estado de la Educación, eh, nos habla que es una crisis de los aprendizajes, pero este concepto de crisis de los aprendizajes, si bien tiene una fundamentación empírica que la respalda, en el fondo también hay una construcción narrativa que sustenta de alguna otra manera y que legitima además este sentido de crisis de los aprendizajes que se ha venido urdiendo a lo largo más o menos de la década de los 90 por organismos como el Banco Mundial, ¿verdad?, que empieza a dictar una serie de normativas y de nociones en torno a lo que debe ser el aprendizaje en una economía del conocimiento. Pues esta crisis del sistema educativo podríamos verla de dos dimensiones, ¿no? O sea, como un momento eh, específico en el que el sistema educativo no está funcionando según los parámetros eh, de cierta lógica de producción de capital, por un lado, o un sistema educativo en crisis porque es incapaz de responder de forma, digamos, más reflexiva sobre qué es lo que está sucediendo a lo interno de las escuelas y cómo establecer relaciones con otros actores, en este caso, por ejemplo, con las universidades o los centros de formación docente. Ahí tendremos dos espacios, dos miradas que pueden conectarse entre sí, ¿verdad? Pero que determinarían, ¿verdad?, cuál es el peso que le estaríamos dando a ese tipo de crisis en la educación. Y efectivamente, yo sí reconocería que hay una mirada hegemónica que dicta cómo estamos entendiendo la educación, cómo aceptamos incluso ciertas conceptualizaciones, ¿verdad?, como calidad educativa, que aparecen como conceptos neutrales, que aparecen como conceptos ultraobjetivos,
pero en el fondo direccionan la articulación de los mismos sistemas educativos y además, esta parte que me parece más importante, el cómo enseñar en función de una racionalidad más cercana a una economía del conocimiento, a una política económica del conocimiento, y a un proceso educativo sobre la experiencia del conocer, sobre la experiencia y el encuentro con el otro. Y esto, pues, obviamente necesitaríamos encontrar esos otros ángulos para poder entrar en esa disputa. Entonces, yo creo que el gran reto que yo veo en un plano epistemológico sería cómo articulamos, cómo entendemos esta disputa, cómo visibilizamos que realmente hay unas distintas nociones para definir lo que es educación y cómo esas distintas nociones entran en juego, ¿verdad? Y cómo una se superpone sobre la otra y va desplazando actores del espacio educativo, del hecho educativo, o cómo va subordinando ciertas dimensiones de lo pedagógico a funciones muchísimo más instrumentales. Entonces, para mí yo lo que quiero plantear más bien, perdón, son tres puntos en discusión, que sería estos, la educación como un campo en disputa. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene esta disputa? ¿Cuáles son los elementos que se están disputando, los discursos? La existencia de una hegemonía del aprendizaje como una noción, digamos, cerrada, que guarda una lógica muy instrumental y que obviamente implica un desplazamiento de la enseñanza. Bueno, el primer punto, la escuela normalmente se ha entendido como un espacio que siempre ha estado ahí. Se cuestiona muy poco, incluso en los procesos de formación inicial docente, a veces no se ve la dimensión histórica de la escuela, y esto es fundamental porque la escuela como producto histórico, como un constructo histórico-cultural incluso, viene arrastrando ciertas nociones que se reinterpretan en distintos momentos. Pero además, si colocamos la mirada de la escuela como un dispositivo histórico, también podemos notar cómo la escuela se convierte en un punto central, no solo para la reproducción de las tradiciones, de las identidades de los pueblos, sino también como un espacio que dicta una normatividad de los saberes, ¿verdad? De los saberes, de aquello que hay que saber, que hay que conocer, por un lado, y por otro, cómo en distintos momentos del desarrollo histórico de la escuela se le exige a la escuela o se le asigna a la escuela una serie de responsabilidades en relación con otros campos que al paso del tiempo van a ser o van a conectarse de forma casi indisoluble. Entonces, si nosotros pensamos un poco en la escuela como un dispositivo histórico escolar, habría que ver que con el nacimiento de la escuela moderna, es decir, la escuela como la entendemos hoy, una organización sistematizada, con diferentes niveles según las edades, con programas de estudio o una estructura curricular predefinida, podríamos ver que hay varios momentos, ¿no? La escuela a finales del siglo XIX en el mundo occidental es una escuela que tenía una preocupación fundamental por establecer mecanismos de civilización, o sea, tomar a los hijos de los campesinos, a los hijos de los obreros, y a través de un conjunto de conocimientos preseleccionados, contenidos en lo que serían las asignaturas escolares, pues definir que esos conocimientos eran los que estos sujetos debían asumir, debían aprender, evidentemente, y eventualmente convertirse en sujetos civilizados, que funcionaran, ¿verdad? Que funcionaran dentro de la lógica político-cultural de estas sociedades. Esta noción de modo escolar civilizado pues se va a mantener durante mucho tiempo en la medida que la educación empieza a convertirse en un espacio científico más complejo,
pues entra una serie de cuestionamientos. Y más o menos mediados del siglo XX aparecen nuevas nociones donde la educación no estuvo lejos de los modelos de desarrollo, ¿verdad? Pero no estaba tan intrínsecamente ligada. A partir de más o menos mediados del siglo XX, la escuela aparece entonces como un mecanismo no solo civilizatorio, no solo normativo, para utilizar un poco el lenguaje Foucaultiano, sino también va a ser un dispositivo productor de un sujeto que contribuye al desarrollo. Entonces, evidentemente, la escuela va a tener una función de formación de un sujeto en términos culturales, pero también que este sujeto asuma ciertas características que le sean pertinentes dentro de la estructura de los estados, de los modelos de desarrollo. Entonces aquí la educación se vuelve un eslabón fundamental entre los modelos de desarrollo dentro de los países. Entonces hay un proceso de inversión importante en los sistemas educativos y además la educación se vuelve un motor importante de movilidad social y eso implica una expansión muy importante de los sistemas educativos. En el caso de Costa Rica hay una expansión importantísima, hay una masificación, además, a partir de la década de los 60 con la segunda enseñanza y bajo esta lógica de desarrollo. Entonces ya acá, en este segundo modo escolar, ya la educación es un espacio para productor no solamente de saberes, sino que es un saber que en teoría permitiría la incorporación del sujeto al mercado laboral. Y con la expansión de los mercados en el proceso de globalización, hay un cuestionamiento de cuáles son los límites de esa educación o de ese sistema educativo que venía desarrollándose. Y aquí es donde entran de lleno los grandes organismos internacionales como el Banco Mundial y se establece una relación completamente casi indisociable entre modelos educativos y competitividad. Es decir, bajo la idea de la economía del conocimiento, entonces se dice que la escuela debe de funcionar como un espacio que permita el desarrollo no solamente de un conjunto de habilidades definidas y predefinidas por lo que dicta el mercado de trabajo. Entonces acá ya los conocimientos que en un momento eran seleccionados o planteados para convertir a ese supuesto niño no civilizado, digamos, o quitarle ciertas características propias de su condición de clase, acá lo que se busca es generar una serie de aprendizajes que hagan que este sujeto o este estudiante eventualmente sea apto o sea competente para el mundo laboral. Perdón que acá me salí. Pues bueno, entonces la educación, la escuela es un espacio fundamental donde se van a tejer una serie de sentidos sobre lo que debería ser el aprendizaje, pero son sentidos que no están definidos solo a lo interior de la escuela, sino que están definidos por otros elementos o por otras instancias o otros actores a lo externo de la escuela. Entonces, obviamente, la escuela va a responder en la medida de lo posible a esas exigencias y cuando la escuela se queda corta ante esas exigencias, vamos a encontrarnos con enunciados como estos de que el sistema educativo está en crisis, de que hay una crisis de aprendizaje, que no digo que no exista una crisis de aprendizaje o que no exista una crisis del sistema educativo, pues sí la hay, o pues sí las hay, pueden ser varias crisis a distintos niveles, pero más allá de eso, lo que tenemos que tomar en consideración es que la escuela siempre va a estar en falta, o sea, la escuela siempre le va a deber aquello que la sociedad le está exigiendo, porque en muchos casos no se está reconociendo también aquello que está sucediendo en lo interno de la escuela. Y acá entra entonces un problema fundamental que es la
la forma en la que se viene explicando el papel de la escuela, el papel del conocimiento, el papel del maestro, y que es a través de un conocimiento especializado, que es un conocimiento donde se presenta con una idea de objetividad total, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tenemos datos, tenemos instrumentos de validación que nos han permitido cuantificar qué es lo que está sucediendo en la escuela, ¿verdad? Y estos conocimientos son neutrales, o sea, no hay una intención política detrás de ellos, pero desde el mismo momento que hay una construcción de una mirada epistemológica muy específica que se preocupa solamente por ver cuántos aprendizajes constituyen una habilidad y cómo eso se puede alcanzar en el menor tiempo posible con los recursos establecidos o con los recursos invertidos, ahí ya estamos hablando que hay una clara posición político-económica detrás de eso. Entonces también tenemos una noción de educación que está definida en términos de rentabilidad, en términos de una calidad del aprendizaje, pero es una calidad en función de la eficiencia de ese aprendizaje, de cómo se logra ese aprendizaje en menos tiempo y con los menores recursos de inversión. Y esta legitimidad, este conocimiento, se presenta entonces como un conocimiento científico que resultaría incuestionable. Todo lo que esté por allá sería, digamos, una crítica más bien ideológica. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración porque aceptamos, naturalizamos ciertas nociones como por ejemplo calidad de la educación, eficiencia, y esto borra de alguna manera lo que sucede en el espacio escolar, porque hay elementos que en el espacio escolar tal vez no pueden ser cuantificables, ¿verdad? Y tal vez tampoco sea de interés que sean cuantificables esas dinámicas dentro de estos espacios de conocimiento. Acá hay algo que es fundamental y tiene que ver con una estrategia del lenguaje, en alguna medida. Desde la década de los 90 mencionaba, desde el Banco Mundial se ha venido insistiendo muchísimo en el aprendizaje, ¿no? Cómo el aprendizaje tiene que responder a las exigencias del mercado laboral. ¿Okay? Entonces, el aprendizaje poco a poco, que siempre ha sido un elemento fundamental dentro de la reflexión pedagógica, entendido el aprendizaje como un proceso complejo de transformación de las estructuras cognitivas del conocimiento y que tiene implicaciones también en las conductas de los sujetos, el aprendizaje empieza a reducirse a una unidad que sea verificable, que sea cuantificable, y se reduce a tal dimensión que entonces el aprendizaje ya deja de ser un proceso, ya deja de ser una experiencia y se convierte entonces en un conjunto de información que debería traducirse en una habilidad. ¿Okay? Claro, y esto le permite además a los sistemas educativos que se incorporan dentro de las lógicas de estandarización, darle un seguimiento a la relación aprendizaje, inversión y rentabilidad de ese aprendizaje. Y esta noción de aprendizaje, pues obviamente establece una dinámica escolar donde la preocupación es cuántos aprendizajes se están logrando en determinado tiempo. Hace creo que hace 2 o 3 informes atrás del Estado de la Educación, se aplicó acá en Costa Rica la escala Stalin. La escala Stalin, creo que Stalin es un instrumento formulado por el Banco Mundial, muy interesante, donde se observa la dinámica de aula. A la que se aplica acá la que se aplicó acá en Costa Rica tiene una serie de variaciones, pero lo interesante ahí es cómo esa observación de aula está pensada para ver cuáles elementos permiten o no, o interfieren o no en el logro de ciertos aprendizajes.
Lo pongo como ejemplo porque me parece que resume muy bien cómo desde esta mirada hegemónica de un aprendizaje cerrado, total y cuantificable, se establece una lógica de cómo debe funcionar el aula. Entonces, aquello que aparece en el aula como distorsiones es lo que para cualquier maestro o maestra del sistema educativo costarricense sería su día a día. Entonces, por ejemplo, atender a un estudiante, atender a un colega, el hecho que se vaya la luz, el hecho que los estudiantes poco se distraigan. Entonces, en la escala también es interesante porque todos esos elementos que forman parte del universo escolar, de la cotidianidad y la cultura escolar, aparecerían como distorsiones del proceso de aprendizaje. Y eso, en alguna medida, establece que la noción de aprendizaje acá condiciona, evidentemente, lo que debería ser la enseñanza. La enseñanza como un espacio de control total sobre esas dinámicas propias de la escuela, y el aprendizaje además se ve de una forma muy lineal. O sea, se tiene que desarrollar un conjunto de actividades en un tiempo establecido, luego evaluarse y luego ver si se alcanza o no ese aprendizaje y retomar. Entonces aquí la dinámica de escolar que plantea esta noción de aprendizaje, pues obviamente vuelve muy instrumental la misma comprensión del espacio escolar. Y evidentemente esto hace que no es que se niegue que no existan esas relaciones intersubjetivas o de socialización del espacio escolar, sino que dentro de la hegemonía del pensamiento educativo en estos términos muy instrumental, esto no forma parte de la escuela. Es decir, lo que sucede en el aula, más allá de la parte académica, de la parte de la enseñanza y el aprendizaje, no forma parte del mundo escolar, cuando más bien es parte constitutiva de la dinámica escolar. Aquellas formas que además hacen y dinamizan, digamos, la manera de comprender el mundo y demás cosas quedan por fuera de estos análisis cuantitativos porque no encuentran un espacio dentro de esta dimensión de aprendizaje. Y evidentemente esto tiene otras implicaciones porque los aprendizajes aparecen como unidades que además están estandarizadas en una noción, digamos, contemporánea del sentido de lo universal, ¿verdad? Porque aquellas prácticas que son válidas o que son consideradas buenas prácticas para generar aprendizajes en cualquier otra parte del mundo, se vienen o se traen y se intentan adaptar a los contextos, por ejemplo, el contexto nacional, para ver si funciona de la misma manera o para tratar de que funcionen de la misma manera. Entonces también los aprendizajes se establecen como un parámetro de universalización de aquello, no solo aquello que se va a aprender, sino también aquello que se va a comprender sobre el mundo. Y esto borra nuevamente las condiciones contextuales, históricas y culturales de los espacios escolares. Perdón. Acá otra cosa interesante es que la noción de aprendizaje no es solamente un discurso, sino que también forma parte de una racionalidad que permite articular, digamos, esta construcción de sentido de lo educativo desde la visión, digamos, dominante. Entonces, tenemos un aprendizaje fundamentalmente que busca la producción o que busca el desarrollo de una habilidad, una competencia, pero esa habilidad, esa competencia está intrínsecamente ligada o prescrita de antemano como un factor que va a generar o que va a permitir empleabilidad de ese sujeto que mantiene o que logra esa habilidad. Y esa empleabilidad, entonces, se podría dinamizar, se podría entender como un criterio o un indicador de rentabilidad de ese gasto educativo. Entonces, hay toda una red, diría yo, de comprensión eh, para entender qué significa el aprendizaje dentro de este enfoque hegemónico sobre la educación. Y que entonces viene la otra pregunta que es ¿cuál es el papel que juega la docencia
o que juega el maestro, que juegan los maestros, que juegan las mismas universidades en sus procesos de formación. Y si hay un desplazamiento, si hay una hegemonía del aprendizaje, entonces hay un desplazamiento de la enseñanza. Y si hay un desplazamiento de la enseñanza en un sentido abstracto, hay, por tanto, una resignificación del maestro, de la función del maestro. Evidentemente, por la cuestión de las críticas, de el giro posmoderno y demás, obviamente se puso en duda la condición autoritaria del maestro, ¿verdad? Aquel que entregaba el conocimiento, aquel que mediaba el conocimiento. No obstante, dentro de esta lógica, el maestro, como señala Gerber Biesta, el maestro no es que desaparece en sí, sino que desaparece el lugar que ocupa dentro del proceso de aprendizaje y pasa a convertirse, ¿verdad?, en un elemento subordinado de esa hegemonía del sentido del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es lo más importante. Entonces, la función del maestro ya no es conducir a construir experiencias de aprendizaje, sino convertirse en un facilitador de aquellos elementos del programa, ¿verdad?, que tiene que ejecutar de alguna manera con cierta fiabilidad para que se logren esos aprendizajes. Obviamente, este desplazamiento de la enseñanza se vuelve una cuestión donde lo que hace el docente ya no es visto como un proceso, además, reflexivo, que toma decisiones frente al currículo, que toma decisiones en el aula para mejorar los espacios de aprendizaje, que tiene que atender situaciones cotidianas, ¿verdad? Y por tanto reinterpretar ese currículo, sino que obliga en este caso a que el maestro esté básicamente cerrando filas siempre en función de lo que establece o lo que está prescrito por los programas de estudio. Y aquí, entonces, obviamente la didáctica se despoja de todo su contenido como una disciplina que piensa, reflexiona sobre la enseñanza y se convierte simplemente en un conjunto de herramientas instrumentales que permiten activar o ejecutar los programas de estudio. Entonces acá la figura del maestro aparece de una forma un poco ambigua. Se le quita un poco la función fundamental o se le quita un poco la presencia esencial como un sujeto que además produce un conocimiento y un saber específico dentro del aula, por un lado, pero por el otro lado también se le exige un conjunto de habilidades, de conocimientos, de actualización para que esté acorde con estas exigencias del tipo de aprendizaje que se busca generar. Y esto es importante a la luz de los programas y de las carreras de formación docente, porque entonces desde fuera de la universidad se empieza a exigir a las carreras una adecuación, una rearticulación de cómo se debe formar ese maestro. Y entonces uno podría pensar que estas exigencias que están dirigidas a que la formación del maestro respondan no solo a los intereses del mercado laboral para generar empleabilidad a través de la educación, sino además de un conjunto de nociones sobre el aprendizaje, sobre la pedagogía, pero sobre la didáctica, sobre la función del maestro, que ya vienen digeridas, que ya vienen establecidas desde los mismos organismos internacionales. Y esto es peligroso porque entonces la universidad puede verse, o los espacios de formación docente tienen, ¿verdad?, que hacerle frente a esto, produciendo otros sentidos de la educación que puedan disputarle ese espacio, esas nociones, y no solamente aceptarlas, incorporarlas y convertirse básicamente en otro espacio de producción instrumentalizada de esto. Bueno, para ir un poco cerrando, voy un poquito rápido para no extenderme mucho.
Estos tres elementos entonces nos hacen pensar que hay un gran reto, ¿verdad? Un gran reto reflexivo, epistemológico y en alguna medida práctico que nos lleva a decir, bueno, ¿cómo repensamos lo educativo desde otras dimensiones que recupere en alguna medida, no en un sentido romántico de la educación, ¿verdad? Como ese espacio solo para la emancipación, sino que recupere la educación como un espacio de socialización y encuentro con el otro. Este espacio de socialización y encuentro con el otro implica ver más allá de una dinámica lineal y mecánica, donde solo se llega al aula, se adquiere un conjunto de habilidades y se evalúa ese conjunto de habilidades. La escuela es un espacio muchísimo más complejo que eso, pero tenemos que ver además cómo esos procesos complejos de socialización inciden además en la manera que los estudiantes están aprendiendo, están experimentando el mundo y cómo además está contribuyendo, ¿no?, esos procesos de socialización en la transformación de los espacios sociales de estos mismos estudiantes. Más allá solamente de ser un espacio que busca la movilidad social, que además es algo que ha venido desgastándose, es decir, la escuela ya no está generando además estos procesos de movilidad social. Y evidentemente hay que repensar qué es lo que estamos entendiendo por enseñanza, tal vez replanteando nuestra noción sobre didáctica como un camino para generar cierta teoría sobre la enseñanza, que no coloque al docente como un sujeto, digamos, el centro total del proceso educativo, sino que le permita entender al docente como un sujeto que puede reflexionar desde su espacio, que además construye un saber situado y un saber incluso duradero que contribuye con una forma de experimentar el mundo. Entonces, estos tres retos, yo diría, perdón si fui muy rápido, que nos exige la situación en la que estamos hoy en día, eh, cómo estamos comprendiendo el sistema educativo, cómo estamos respondiendo además desde la investigación educativa a establecer vínculos con los espacios escolares, con la realidad de aula, cómo estamos además contribuyendo a procesos de reflexión de los estudiantes que están en proceso de convertirse en maestros y maestras, en una dinámica donde se está privilegiando, eh, privilegiando una producción de aprendizajes de forma muy mecánica, de forma muy instrumental, que además evita entrar, digamos, en las propias dinámicas socioculturales que se generan en la escuela. Bueno, con esto, digamos, iría cerrando mi participación y abriría el espacio para el diálogo. Bueno, muchísimas gracias a David por su presentación. De este momento en adelante tenemos el espacio también para las personas que quieran participar, que quieran abrir el micrófono para hacer algún tipo de pregunta o comentario. Entonces, podríamos darle la palabra. También por el chat mencionamos que pueden hacer sus preguntas en ese medio, entonces también pueden utilizar esa vía. Vamos a esperar, David, unos segundos mientras. José Solano. Adelante, José. Ok. Hola, buenas noches a todas y a todos. A David, muchísimas gracias por compartirnos esta visión interesante sobre un devenir en movimiento que está trastocando el orden societal desde el punto de vista del marco educativo. Más que una pregunta, porque me parece que ha sido muy claro los conceptos que has venido abarcando, me parece importante que pudieras ahondar un poquito
en la lucha por la hegemonía, precisamente porque lo que estamos viviendo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el gobierno de Rodrigo Chávez, que desde mi punto de vista es una continuidad, es el mismo grupo económico político que está detrás y que con una voracidad tenaz del capital, en este momento ya han irrumpido de manera directa, ¿verdad?, sobre el sistema educativo costarricense, y muestra, son los movimientos que han venido realizando. Por ejemplo, nombrar a Caterina Müller, prima hermana de la rectora del aula CID, nombrarla en el Consejo Superior de Educación, a su prima, de desarticular programas, ¿verdad?, desde los fondos de becas, transportes, la Fundación Omar Dengo, digamos, el programa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos todo un conjunto de movimientos que nos muestran la forma en que están dividiendo el pastel de la educación, más allá de no olvidar que tenemos una década de una campaña violenta de parte de los medios de comunicación, en donde la educación privada, tanto a nivel de media como primaria como universitaria, se ha venido posicionando. De hecho, si ustedes ven, y con esto cierro, la última publicación del ranking de universidades, todas las noticias que han salido no son para destacar que la UCR, la UNA y el TEC, ¿verdad?, sino que ponen 4 universidades de Costa Rica y ponen al aula CID, que está no sé en qué puesto en el ranking en este momento, 70 y tanto o más, ¿verdad? Pero la presentan como las 4 mejores de Costa Rica. Entonces, esa lucha por el control y la hegemonía educativa, ¿verdad?, lo que va a significar un despliegue brutal de la educación privada, y yo creo que un deterioro final de la educación pública. Entonces, lo dejo por ahí un poco, David, y agradecerte nuevamente tu exposición. Lo comento una vez, ¿sí? Adelante, David, sí, adelante. Gracias, don José. Claro, bueno, aquí va un poco rápido. Hay que tomar en cuenta, digamos, yo también coincido que en este gobierno, en términos, o al menos en materia de política económica y de organización del Estado, es un continuum del gobierno de Carlos Alvarado y cuidado, ¿no?, de otros, de gobiernos anteriores. Acá lo interesante es que la forma en la que yo denomino hegemonía, ¿verdad?, de esta noción de educación, es hegemónica porque se ha vuelto como incuestionable, ¿verdad? Es decir, nadie duda, ¿verdad? Nadie duda, con justa razón, de que la educación sea un mecanismo de movilidad social o que le permita a las personas avanzar a tomar cierta posición económica en el futuro cercano. Nadie duda de eso, ¿verdad?, ni tampoco se pone en cuestión. Lo que pasa es que la manera en que la política económica se nos presenta, ¿verdad?, a través de este proceso agresivo de desfinanciamiento de lo público, de socavamiento además de las estructuras de lo público y de lo común, en la política educativa aparece a través de un discurso, de una narrativa que suaviza esa agresividad, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, una política curricular y una política educativa, la más reciente, que es la del 2016, si no me equivoco, donde se incorporan todos estos conceptos que le son propios a la OCDE y que le son propios al Banco Mundial, y se revisten de un lenguaje de pedagogía activa, de pedagogía crítica, ¿verdad? Y claro, evidentemente nos aparece el desarrollo, el pensamiento crítico dentro del programa de estudios como una habilidad que permite al sujeto ser apetecido por las empresas. Entonces, aquí hay un juego interesante, porque por un lado tenemos una política económica agresiva, que se muestra y la vemos agresiva, pero tenemos una política educativa que, si bien en el fondo tiene esos mismos principios de economía ortodoxa, de desfinanciamiento,
y de instrumentalización del conocimiento, aparece, ¿verdad?, con un lenguaje que coopta otras alternativas educativas. Entonces, claro, se vuelve además hegemónico y se vuelve legítimo ese discurso o ese conocimiento sobre lo educativo, que nos puede distorsionar, digamos, la mirada crítica de aquello que está sucediendo. Y si nosotros quitamos todas esas narrativas o esos discursos que están dentro de las políticas educativas, o los mismos discursos, por ejemplo, del sentido de la educación que maneja el Banco Mundial y la OCDE, si le quitamos todo eso, vamos a ver de forma muy transparente que no hay diferencia, ¿verdad? O sea, que la manera en la que se está constituyendo el sentido del aprendizaje, el sentido de la enseñanza, es en función de una lógica de una economía ortodoxa, ¿verdad? Ya nada, no aparece, digamos, ahí ninguna intencionalidad de la pedagogía humanista o de una posibilidad, digamos, de entender el aprendizaje como algo que vaya más allá de aquello que sea útil en términos del mercado. Bueno, por ahí yo creo que la discusión se hace bastante interesante, y creo que hay que apuntar a develar, ¿verdad?, que efectivamente hay una relación directa entre estas política económica ortodoxa y la manera en la que se está articulando el sistema educativo para responder a esas mismas parámetros del estilo de desarrollo de la economía ortodoxa. Muy bien, David. ¿Alguna otra pregunta a David? Tal Marisol. vez, perdón. Ok, perdón. Primero Marisol y luego Kenneth. Bueno, gracias David, un placer compartir nuevamente espacios para la reflexión académica de ver de la universidad necesaria. Así es que muchas gracias por estas ideas que nos comparte. Yo más que preguntas quiero abonar esta reflexión desde la proposición que nos corresponde idear desde la universidad a la cual nosotros trabajamos con tanto empeño. Y me parece muy importante este análisis que ustedes plantean, pero a la par creo que tenemos que aproximar esa mirada crítica propositiva del trabajo que nos toca aportar. Por ejemplo, yo creo que tenemos que reflexionar si nosotros estamos logrando una formación de una ciudadanía crítica, demandadora de gobernanza y robusta en participación y organización para llegar a una praxis ciudadana. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer si estamos logrando eso con los niños y las niñas en el escenario rural, por ejemplo, en el cual nosotros estamos trabajando. Es muy importante abonar a este análisis, me parece a mí, la cultura escolar, porque para nadie es un secreto cuáles son las condiciones de esa cultura escolar que urge democratizar para poder acercarnos y aproximarnos a este planteamiento que respetuosamente estoy compartiendo. Y lo otro, ¿cuál es el papel del territorio local comunal en ese proceso de formación? Para poder partir de problematizar la realidad desde ese referente histórico, ¿verdad? Problematizamos la realidad y a partir de ahí edificamos una educación que sea, y yo me animo a decir que no basta con contextual, debemos apostar a una educación pertinente. ¿Pertinente para quién? Para el pueblo. Pertinente para ese sueño que tenemos de una comunidad saludable, sustentable, colmada de justicia social, o lo que han llamado los pueblos originarios del buen vivir. Entonces a mí me parece que estos son como algunas ideas semilla que nosotros podemos asumir como desafíos importantes para fortalecer la formación de los educadores y las educadoras rurales que nos corresponde formar, ¿verdad? Para nuestro país y en general para comprender todo lo que pasa en nuestro continente. Muchísimas gracias por compartir este espacio. David, si quieres
Puedo hacer la otra pregunta que llega desde el Facebook y puedes comentar lo de la profesora Marisol y lo que nos escribe Mailes Narváez. Ella menciona que el docente ha sido invisibilizado y cada vez hay menos tiempo para poder trabajar en actividades que sean significativas para el estudiantado. Mucha carga administrativa en procesos y debidos procesos. Adicional a esto, el estrés por la ley 999 y la ley de empleo público. Entonces puedes referirte a estas dos temáticas. Ok, bueno, muchísimas gracias a la profesora Marisol y a la otra persona que hace la consulta. Sí, yo no mencioné algo que me parece que es central y pido disculpas porque hay algo que se tiene que entender y tiene que también, que está relacionado con la cuestión de la cultura escolar. O sea, cuando hablamos, al menos de la manera que yo comprendo la cultura escolar hace o nos ayuda a ver que dentro de la escuela, que dentro del aula hay un conjunto de dinámicas vivas en constante ebullición y en constante transformación. Y esto implica entonces que desde el punto de vista histórico, la escuela sea un espacio intrínsecamente contradictorio, o sea, contradictorio en cuanto a que existe un currículo, ¿verdad? Que se produce con una intencionalidad de dirigir aquello que se debe aprender, por qué se debe aprender y para qué aprender. Y existe un espacio como la escuela que recibe ese currículo y tiene que inevitablemente transformarlo, porque hay sujetos en esa escuela, hay profesores, hay estudiantes, hay familias involucradas que dinamizan. Entonces la escuela de por sí, o el sistema educativo ya de por sí, es un espacio altamente contradictorio, porque siempre va a generar o resistencias por un lado ante aquello que se le exija, o va a transformar esas directrices prescritas y eso va a generar una serie de contradicciones. Esas contradicciones son vistas tal vez desde los análisis, por ejemplo, al estilo del Banco Mundial y demás, o la OCDE, como distorsiones del proceso educativo, vistas desde el aula, desde el maestro, desde la maestra, desde el estudiante, constituyen esa cultura escolar, o sea, la forma en la que se resuelven las cosas dentro del aula. Y evidentemente hay algo fundamental que es la manera en la que se ha organizado y se ha instituido la labor docente. Pongámoslo así, algo que no se discute o que parece que no está sobre la mesa, incluso eso es un fallo en alguna medida de los representantes magisteriales, sindicatos y demás, y es que al maestro y a la maestra, al profesor y a la profesora, se le paga por lo que hace dentro del aula. Entonces ya eso implica que se acepta que el trabajo docente es solamente la aplicación de un conjunto de actividades dentro de los 45 minutos que dura una lección o 40 minutos o la hora de clase. ¿Y qué pasa con todo el proceso que se hace fuera de eso? O sea, la práctica educativa es más de lo que se aplica en el aula. Tiene que ver también con el proceso de reflexión, con la selección de materiales, con tomar en consideración, como decía la profesora Marisol, no solo el contexto, sino la pertinencia de aquello que yo voy a aplicar en el aula en función de mis estudiantes y de sus necesidades. Y en esto yo también coincido con el profesor británico Michael Young, donde él habla que la escuela también está encargada de ofrecer algo más, de ofrecer un conocimiento que tal vez el estudiante no va a encontrar en otro lado. Entonces, el trabajo docente se ha reducido solamente a la actividad o a las actividades aplicables en el aula, y sabemos que ese trabajo docente va más allá de ese momento. Por otro lado, los procesos de masificación de la educación han sobrecargado el espacio de aula, y entonces en promedio, menos en las zonas urbanas, que así lo establecen algunos estudios,
donde un profesor, una maestra o maestro de primer y segundo ciclo puede tener en promedio entre 150 a 200 estudiantes, y en secundaria, un profesor de secundaria, una profesora, puede atender hasta 300 estudiantes a la semana. Es decir, eso en términos pedagógicos es una locura. Ni siquiera dentro de las pretensiones de formar habilidades se toma en consideración esa carga de trabajo. ¿Quién puede darle seguimiento a más de 150 subjetividades y mentes diferentes para ver si hay un proceso de transformación o de adquisición de habilidades? Digamos, si es que uno acepta ese término, o sea, es un trabajo imposible. Entonces también hay una situación de las condiciones materiales para el ejercicio de la docencia que no están siendo consideradas como un factor determinante que debería cambiar, y que eso nos permitiría incluso replantear la manera en la que el maestro y la maestra pues comprenden su trabajo pedagógico. ¿Cómo podemos generar mecanismos de pertinencia desde el punto de vista didáctico si ni siquiera tenemos el espacio para establecer esa reflexión? Entonces, eso es un tema que tampoco se discute y que parece que no está dentro del radar de los informes, de los análisis, por ejemplo, el estado de la educación no aparece, aparece mucho la cuestión de la formación docente, pero que tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero no aparecen las condiciones materiales en las cuales se desempeñan los maestros. Y evidentemente eso tiene que ver con una sobrecarga de labores administrativas, con la resolución de problemas más allá de lo académico, ¿verdad?, que forman parte de esa dinámica cultural de la escuela. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Selvin, adelante. Adelante, Selvin. Creo que debe tener algún tipo de problema, Selvin, con el audio. Entonces, mientras lo resuelve David, ok, y que no tiene micrófono. Selvin, si quieres, me puedes plantear la interrogante o el comentario por el chat. Antes de que Selvin nos escriba, David, quería... Sí. Ok, listo. Sí, bueno, se me ha desaparecido el micrófono. Bueno, compañeros, amigos y amigas, un saludo. Y me parece muy interesante lo que David comparte ahí, pero yo quisiera solo hacer algo muy breve. Cuando hablamos de crisis en la educación, bueno, ya David hizo varios planteamientos ahí del por qué esa crisis, pero yo quisiera como en algún momento pensar o repensar quién es el verdadero promotor de esa crisis. ¿Será los gobiernos de turno, como lo decía el compañero Solano? ¿Será la ministra? ¿O será la culpa de los docentes, como lo han querido recalcar en las diferentes actividades que uno está? De hecho, que con el descalabro de las pruebas estandarizadas, el resultado, o por lo menos la conclusión que llegaron las direcciones regionales, o por lo menos acá en Pérez Celedón, fue que la culpa la tienen los docentes en el aula. Y a mí me parece que eso no es tan cierto, de que la culpa la tengamos nosotros. Y cuando Solano hace referencia a la ministra, pues yo creo que ella tiene una visión muy empresarial, ¿verdad? Y la educación no se puede ver tan empresarial. Creo que tiene que verse con otra visión, una visión que no sea tan estandarizada, porque emiten directrices desde los despachos del Ministerio de Educación y ni siquiera tienen en consideración las escuelas unidocentes, las direcciones 1, escuelas rurales y mucho menos las escuelas en sectores alejados indígenas o transfronterizos, por ejemplo. Entonces, ¿de quién es esa culpa de la crisis? De hecho, que el Estado de la Nación pues ha sido un poco duro, inclusive escribir hasta con errores ortográficos como para demostrar que en las aulas no se está haciendo nada o que los niños no saben ni leer ni escribir,
pero culpa de quién es como lo que uno quisiera como lograr interpretar. Nosotros los que estamos metidos en el sistema educativo, que lidiamos en las aulas, ya lo decían ahí por Facebook, ¿qué hacemos con la ley 99-99? ¿Qué hacemos ahora con la ley de empleo público que no permite que una persona tenga un recargo? Y entonces si tenés un docente nombrado con un alterno o lo que se llama doble jornada, él no puede ejercerlo, es decir, tiene que trabajar a las 11 y se va. ¿Qué ocurre con los otros grupos? Se está sufriendo eso a nivel nacional. Entonces esos niños no tienen clases durante un montón de días o el director tiene que hacer malabares para acomodar horarios, pero ese niño no está siendo atendido. Y ese niño no está siendo atendido, tiene un rezago y no está siendo atendido, entonces hay más rezago. Pero entonces, ¿es la culpa del docente o de las políticas de la Asamblea Legislativa con el gobierno o los dos gobiernos de Carlos Alvarado que dejaron bien montada la ley de empleo público y continuidad, concuerdo con el compañero Solano, continuidad de este otro gobierno que lo aprobó y ni siquiera ha tratado de cambiar algo? Entonces, ¿culpa de quién es? ¿Verdad? O sea, creo que no podemos obviar lo que está sucediendo a nivel de gobierno, a nivel de Ministerio de Educación y las directrices que emiten. Mire, para los que estamos metidos en el sistema, supongo que aquí hay otros compañeros, se reciben 7, 8, 10 circulares diarias de 12, 14, 18, 20, 30, 42 páginas, 60 páginas, que emiten políticas hacia las instituciones sin respetar si son escuelas técnicas o escuelas unidocentes o escuelas alejadas. Es decir, para todos es lo mismo, pero no funciona. Ahora tenemos otro grave problema que creo que en el Congreso que se hizo, alguien tocó ese tema, me parece que el compañero, se me olvida el nombre, con respecto a los módulos horarios. Ahora pareciera, como pinta la cosa, perdón con el término tan coloquial, que van a desaparecer algunas asignaturas especiales o complementarias en los centros educativos por una cuestión de módulos horarios. La pregunta es, ¿el ministerio está pensando en eso o le interesa más bien que eliminemos profesores de artes plásticas, de educación física, de artes industriales, de informática? Entonces, ¿quién es el más afectado? El niño, pero entonces la culpa siempre va a ser del director y del maestro que está en las aulas. Creo que esa visión empresarial no puede ser, es decir, las escuelas no son empresas, no formamos nada más capital humano, es decir, los futuros profesionales de este país. Y entonces me parece el tema muy bonito hoy, muy rico como para interiorizar muchas de esas propuestas y también qué podemos hacer nosotros desde la formación de docentes, qué podemos hacer nosotros desde la parte académica, ya lo hablaban acá de todos los demás detalles. Entonces ahí les dejo manera de comentario. Bueno, felicito la iniciativa, siempre la de ahí de abanderado con estos temas, al compañero David por la ponencia y me parece un tema muy bonito. Que tengan una linda noche. Adelante, David, si gustas. Sí, gracias, Selvin. Concuerdo. Lo complicado de esto es, ¿verdad?, siempre definir quién puede tener la culpa de algo en una estructura, refiriéndonos al sistema educativo público o el MEP. ¿Quién tiene la culpa en un sistema tan complejo, con tantas tramas, con tantos juegos de poder, ¿verdad? Es sumamente difícil identificarlo. Pero yo creo que más allá de que quién tiene la culpa, es qué podemos hacer en las distintas instancias, por un lado, para mover temas, para poner temas en discusión. Después de la huelga del 2018, es evidente que el magisterio ha sufrido un desgaste, el movimiento magisterial sufrió un desgaste muy fuerte como una fuerza política, y lo vemos en los últimos años, ¿no? O sea, ya también esto va más allá de la dinámica educativa. Lo cual me lleva a preguntarme, bueno, ¿cómo se están repensando todas estas problemáticas en clave, digamos, del movimiento magisterial y cómo todas estas dinámicas de gerencialismo, porque esa es la palabra, creo que más, como el concepto más
más adecuado para entender esta forma de gestión de lo educativo, esta dinámica gerencialista, cómo se le está haciendo frente desde el movimiento magisterial o desde la misma organización de los profesores en su día a día. Y en el caso de las instancias de educación superior, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que estamos llevando a discusión? O sea, incluso dentro de las mismas propuestas de los cursos. Es decir, ¿qué tanto discutimos nosotros el sentido o el concepto de currículo como una organización política y más allá de una organización administrativa u operativa de lo educativo? ¿Cómo discutimos también, digamos, el papel del docente en la producción de conocimientos a través de la investigación de aula? Entonces son como dos ámbitos que hay que recuperar o que deberíamos recuperar tanto los docentes desde sus instancias más inmediatas, que es el aula, dentro de los espacios gremiales, y desde la academia también hay espacios que tenemos que recuperar, en este caso, para entrar en esa disputa del campo educativo y que busque un proceso de humanización de lo que es la educación frente a este proceso fuerte y legitimado además de entender la educación como un espacio solamente de producción de sujetos competentes para el mercado. Bien, David, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, solo quiero hacer un comentario y que te refieras rápidamente a él. Primero, ¿verdad? Esa construcción metafórica que haces de la educación eh, como un campo en disputa, ¿verdad? Que se ha ido construyendo, eh, digamos, tal vez en la última década, como bien han mencionado todas las personas que han participado, pero que usted parte de esa metáfora para tratar de dar a explicar la situación, ¿no? Por la que pasa la educación en la actualidad. Pero desde el título, ¿verdad? De tu conferencia, que principalmente lleva esos retos y desafíos de la educación en Costa Rica en la actualidad, ha ido recuperando algunas cosas digamos que tal vez en los últimos días que leo y veo y estoy en constante información, y hay algunas propuestas. Por ejemplo, hoy salió una nota periodística donde se menciona que hay 2.000 millones menos en presupuesto tecnológico para el ámbito educativo. ¿Ok? Eh, Además de eso, que ya creo que Servi lo mencionó también y el doctor José Solano, que son los elementos que distan, ¿no? O más bien que llevan a las pruebas estandarizadas. O sea, reducción en presupuesto para tecnología, pruebas estandarizadas y lo más problemático de la situación actual en la educación es esa ruta de la educación sin ruta, ¿ok? Que inclusive la ministra anteriormente mencionó que la ruta, para resumirlo, únicamente estaba en la cabeza de ella, ¿no? Entonces, ahí tenemos más bien, y que lo han mencionado medios de comunicación y algunos diputados y demás, e inclusive el rector de la Universidad de Costa Rica, donde mencionó que algunos especialistas de la Universidad Nacional, particularmente del CIDE, que mencionan que el Ministerio de Educación es un barco sin timón. Entonces, esas pequeñas frases que he ido recuperando de lo que ha sucedido en los últimos días, quisiera que tal vez te refieras a ellas y ya con esto particularmente vamos cayendo al fin de tu presentación y de tu conferencia. Claro. A ver, hay cuestiones o hechos
que son innegables, ¿no? El proceso de financiamiento de la educación pública en general, no solamente la educación superior, es un hecho pues real, y esto evidentemente tiene un impacto muy, muy fuerte. Como lo decía el profesor José Solano, esto es una continuación de políticas que ya se venían estableciendo desde el gobierno anterior y el gobierno tras anterior, donde poco a poco se ha venido socavando un estilo de desarrollo que en alguna medida todavía mantenía cierta preocupación por lo común, ¿verdad? Y esto lo que genera es una contradicción enorme, porque por un lado se insta o se requiere que se sostenga cierto volumen de inversión en la educación pública, y esto se exige que eso sea así, pero al mismo tiempo que esa inversión en educación sea controlada y sea rentable, ¿verdad? Y cuando entran estos dos criterios de control y rentabilidad, entonces obviamente se genera la contradicción donde abre las puertas a decir, no, hay un gasto que no se está viendo en la cantidad de aprendizajes o en la calidad del aprendizaje, y entonces es legítimo recortar esos presupuestos. Entonces lo que se está generando ahí es una contradicción y un círculo vicioso que yo diría que es parte o casi que orgánica de la misma lógica del sistema del capital actual, ¿no? O tardío. Como vos decís, hay un proceso de desfinanciamiento muy fuerte que a lo largo de los próximos años va a tener un impacto más profundo. Y eso es algo que, digamos, el Estado de la Educación ha venido señalando, cómo se desfinancia paulatinamente el sistema educativo, y podemos caer en una situación similar a la década de 1980, donde el desfinanciamiento pues provocó un proceso de exclusión muy fuerte del sistema educativo. Entonces lo que tenemos, como vos mencionas, Roberto, es una contradicción total, ¿verdad? Hay desfinanciamiento por un lado y exigencia por otro de reacomodo. Y bueno, estamos en una coyuntura muy particular donde tenemos un ministerio de educación totalmente gestionado por una persona que no sabe, ahora lo voy a decir así, que no sabe, digamos, hacia dónde se dirige, o al menos nos hace creer que no se sabe a dónde se dirige, pero probablemente en el fondo se tenga muy claro hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Y que tiene que, en alguna medida, desembocar tal vez en que el desfinanciamiento provoque la mayor presencia de participación privada de empresas educativas para atender ciertos rezagos. Y vuelvo a la idea de la contradicción. Dentro de la mayoría de estudios del Banco Mundial y de la OCDE, por un lado se insta a mantener el financiamiento en función de la rentabilidad del sistema educativo que se vería en la calidad de los aprendizajes, pero por otro lado se condiciona además ciertos préstamos y se indica que no solo el Estado debe hacerse cargo del proceso educativo. Entonces, ya esto es parte de la misma lógica del sistema capitalista, que en sí mismo por un lado promueve una cosa y por el otro lado busca socavar otra. Y finalmente, ya para cerrar con esta idea, hace pocos días surgió una noticia que vi en el periódico Esta de la República, donde un consorcio canadiense iba a abrir habría la posibilidad de franquicias de escuelas y colegios privados en el país, o sea, 10 franquicias de escuelas y colegios privados en el país. Y uno diría, bueno, hace tiempo se viene hablando de que tenemos un proceso de contracción del crecimiento demográfico, ¿verdad? Y que eso obviamente va a repercutir en la cantidad de matrícula en los próximos años, en las próximas décadas, y tenemos un proceso de inversión fuerte en educación privada que se está viendo ahí. Entonces,
hay una posible, o sea, es lícito sospechar, ¿verdad?, que este proceso de desfinanciamiento no sea solo una intencionalidad fiscalista, sino también sea una posible estrategia, sin caer en teorías conspirativas, pero posiblemente una estrategia de debilitamiento del mismo sistema educativo que permita, ¿verdad?, y que permita la entrada de más actores privados en el plano educativo que asuman, digamos, aquello que tal vez el Estado no quiere asumir o no va a poder asumir por este proceso de financiamiento. Bueno, con esto yo pues finalizaría. Agradezco mucho los comentarios, las ideas, y agradezco al profesor Roberto y a la red por la invitación. Muy bien, muchas gracias, David. También de la RITPE, repito el nombre ahí para que lo grabemos, ¿verdad? Que es la Red Institucional de Desarrollo Profesional en Educación. Recordar que la RITPE participa tanto la UCR, la UNA, el TEC, la UNED y la UTN. Es una iniciativa también que viene desde CONARE, unir estos retos y desafíos de la educación desde una red, que podamos trabajar en conjunto, llevar más allá los análisis como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Desde la parte teórica a la práctica, con muchos de los comentarios de las personas que están en las aulas, tanto de primaria como secundaria y a nivel universitario. Entonces, desde la RITPE, David, te agradecemos mucho la propuesta, el despliegue de ideas que nos das y todas esas reflexiones a las que podemos llegar. Sin duda, estamos pasando por una coyuntura crítica a nivel educativo y nos toca a todas las personas que estamos vinculados en algún sistema educativo, ¿no? Reflexionar desde, como se dice popularmente, desde nuestra trinchera para llegar a obtener soluciones prontas o por lo menos de acuerdo a lo que consultaba el profesor Selby, ¿no? Para tener respuestas a esas preguntas que desde las aulas y desde nuestros contextos nos estamos haciendo cotidianamente. Así que muchas gracias y buenas noches a todas y a todos los que participaron en esta conferencia. Muchísimas gracias. Buenas noches.